Ante todo, hola y siempre serás bienvenido en este canal. Bueno, vamos a darle continuidad al video anterior que hablábamos de cargas eléctricas, de su naturaleza, y ahora vamos a hablar de conductores, ¿sí? Y bueno, vemos aquí graficado dos flechas y exactamente en sentido contrario. En una flecha estamos graficando el campo eléctrico, que en la medida que nos vamos alejando va disminuyendo, ¿sí? Y esto es porque no existen conductores perfectos. Todo conductor también tiene algo de resistencia, se opone también al paso de cargas, en este caso electrones, las cargas que se mueven son electrones, ¿sí? Y justamente genera es a través de los conductores que nosotros podemos transmitir un campo eléctrico, y es a través también de los conductores que vamos a generar un flujo de corriente. Básicamente los conductores son metálicos, son uniones metálicas, pero también hay un caso de un no metal que ya me voy a referir a eso. Las uniones metálicas son uniones cristalinas, cúbicas centradas, porque están armadas por 4 átomos, ¿sí? La base es esa, se van sumando de esta manera, ¿sí? Y en forma escalar vamos a tener muchos más átomos que se van a ir sumando, y se mantienen unidas las uniones metálicas por una nube de electrones que justamente son los electrones deslocalizados que están en las últimas capas energéticas de los metales, de casi todos los metales. Por eso va a haber metales que son más conductores y otros serán menos conductores, ¿sí? Pero son esas nubes de electrones que mantienen aglutinado estas estructuras atómicas cristalinas, que también son esas nubes que le dan la propiedad de brillo al metal, y también es esa nube que hace que un metal sea maleable, es decir, que si yo golpeo ese metal puedo mudar la forma porque los átomos se pueden mover entre esas estructuras, ¿sí? Voy a hablar del cobre porque es un poco uno de los metales esenciales, es el más barato para producir circuitos, para producir cables que son conductores. La plata es un poco mejor, pero lógicamente es mucho más caro extraer. El cobre se lo designa con Cu por su nombre en griego, que era Cooper, que es Cooper, mejor dicho. El número atómico es de 29, eso significa que tenemos 29 protones y 29 neutrones en un núcleo. Los protones son cargas positivas, entonces tenemos un conglomerado de cargas positivas, ¿sí?, en el núcleo, que es un poco el motor para que giren 29 electrones en distintas capas, que ya vamos a ver ahora, ¿sí? Pero me voy a centrar ahora en el núcleo. Cuando hablaba de partículas cargadas en el video anterior, estábamos hablando de una divergencia, en el caso de una partícula cargada positiva, estamos hablando de lambda campo eléctrico, o sea, la divergencia del campo eléctrico si es mayor que cero, en el caso estarían saliendo o naciendo de este punto líneas de campo en todas las direcciones de manera esférica, ¿sí?, en todas las direcciones, hacia arriba, hacia atrás, etc. Lógicamente también hablábamos que si ponemos dos partículas con la misma carga, se repelen, en tanto que si pondría un núcleo está armado con partículas de carga positiva, y estarían repeliéndose una con otra, y justamente ahí es donde intervienen los neutrones, que son, digamos, no tienen carga, o tienen, digamos, están formadas por partículas subatómicas de cargas que son balanceadas, son tanto positivas como negativas, ¿sí? Por eso son neutros. Yo te voy a hacer un pequeño gráfico, me gusta hacer a veces estos dibujitos, por más que no sea un gran dibujante. Y vamos a dibujar dos carritos que están en línea de colisión, ¿sí? Este avanza para aquí y este avanza para aquí. Claramente van a colidir. Los neutrones serían una bolsa de airbag que estaría en el medio de esa colisión, para evitar justamente que se disgregue ese núcleo. Y el núcleo es el motor
el que va a mantener girando las distintas capas energéticas, las distintas capas de electrones. En el caso del cobre, en la primera capa tendremos una capa estable de 2, de 8, mucho más estable, ¿sí? 18 en la tercera, que serían 2 octetos y estarían como, no sobrando, pero habría 2 electrones que estarían desbalanceando este octeto, ¿sí? Y en la última, como ves, tendríamos ese electrón deslocalizado. Es un electrón que el átomo en sí de cobre no lo puede sujetar y lo comparte con todos sus átomos vecinos, al mismo tiempo que también los átomos vecinos están aportando esos electrones, que son los famosos electrones deslocalizados y que hacen que se formen esa nube de electrones que den origen a esta unión metálica, ¿sí? Y también van a ser los responsables para poder transmitir, digamos, para poder movimentar cargas, ¿sí? Si yo le pongo un campo eléctrico aquí, consecuentemente viene a necesitar poca energía para poder sacar de esta tercera órbita algunos electrones que estén sobrando, en este caso 2. Entonces voy a estar generando un flujo, ¿sí? Es decir, yo tengo la habilidad de crear una concentración de cargas, y esto ya lo vamos a ver, lo puedo hacer de forma electromecánica o también lo puedo hacer de forma química. Una batería es justamente eso, ¿sí? Genera un potencial, una diferencia de potencia, está generando cargas positivas y generando electrones. Una batería, en el caso de una batería, sería con electrolitos de forma química, ¿no? Y si tenemos un conductor, vamos a poder transferir, vamos a poder establecer una corriente de electrones, vamos a generar un campo magnético que va a ser en este sentido un campo eléctrico, ¿sí? Aunque magnetismo y campo eléctrico son dos caras de la misma moneda, pero estamos hablando de un campo eléctrico, ¿sí? Vamos a generar una corriente de electrones en este sentido contrario. Yo sé que te estoy confundiendo porque lo vamos a poner en un circuito, vamos a dibujar una resistencia que no es equivalente, estamos hablando de esta resistencia, estaría representando la resistividad de este material, ¿sí? Y acá estamos hablando de una fuente, en este caso una batería, representada con dos líneas, una mayor y una menor, que simboliza eso, que acá tengo un potencial mayor que aquí. Sabemos, lo hemos escuchado más de una vez, que la corriente decimos que va de positivo a negativo. Les quiero decir que en la época de Ohm, en la época de Ampère, de Coulomb y de Faraday incluso, no se sabía, estamos hablando del siglo XVIII, las primeras épocas del siglo XIX. En esa época no se conocía muy bien la estructura del átomo y recién fue en el siglo XX que se comienzan a conocer estas cosas, y hoy sí sabemos que lo que va en este sentido es del campo eléctrico, ¿sí? Y en el sentido exactamente contrario tenemos una corriente que es de electrones. Eso lo sabemos ahora. O sea que antes era por una cuestión de convencimiento, porque ellos creían que las cargas se movieran en las cargas positivas, y hoy es por una cuestión convencional que decimos que, bueno, el sentido de la corriente es este, ¿sí? Pero básicamente quiero que se entienda que para que esto ocurra precisamos sí o sí, de forma inexorable, de algo que sea capaz de transportar cargas, y esas cargas que se transportan son los electrones. Por eso los conductores sí o sí tienen que tener esos electrones deslocalizados, tienen que tener también la posibilidad de desprenderlos. Voy a hablar de una unión no metálica que es el grafito. Grafito deviene del griego graphein, que significa escribir. Cuando lo analizamos un poquito más de cerca, vemos que la estructura molecular del grafito es como si fuesen láminas, ¿sí? Láminas unidas, y ya vamos a explicar cómo, y justamente son esas láminas que por eso es que podemos escribir, porque se pueden desprender de forma muy fácil.
La estructura del grafito es hexagonal, ¿sí? Ya van a entender por qué. Está formado por uniones covalentes que generan hibridación sp2. La hibridación sp2 genera básicamente moléculas planas, ¿sí? Pero también tenemos la unión covalente, en este caso, de 4 átomos, en una disposición de 120 grados, ¿sí? Eso es una de las cosas que se genera con la hibridación sp2, en tanto que si tenemos un átomo de carbono tiene 2 electrones en el primer nivel y 4 en el segundo, ¿sí? En tanto que necesitaríamos 4 más para estabilizarlo. Este átomo de carbono se va a unir con 2 hacia 1 y con otros con un electrón en otra dirección. O sea, acá estaría compartiendo 2, acá estaría compartiendo 1 y 1. De esta manera él completaría su octeto. Pero de esta manera, estas órbitas que se dan por hibridación, ¿sí?, de uniones covalentes, generan orbitales híbridos que son los orbitales pi. Esos orbitales pi son tangentes de este plano, es decir, van a estar formándose por encima y por debajo. Y esos orbitales pi son los responsables por los electrones deslocalizados, en tanto que los electrones deslocalizados van a fluir de forma, digamos, plana, ¿sí?, en la capa como si fuese manteca sobre un pan, ¿sí?, y en la parte superior y en la parte inferior, en tanto que las moléculas de grafito serían un tanto como aislantes y tendría como conductores las capas, esas serían conductores. Es decir, que si yo tomo una molécula, pues puedo hacer un conductor en este sentido, porque las capas entre medias se unen a través de esa nube de electrones. Y por eso es que es tan fácil escribir, porque puedo desprenderlas fácilmente, ¿sí? Esto no es grafito, pero es más o menos el ejemplo vale. Bueno, uno de los elementos, un material que es muy conocido ahora, que es el grafeno, es un material sintético partiendo de esto. No es otra cosa que una capa de grafito del grosor de un átomo, ¿sí?, un átomo de carbono. Con él se pueden construir tubos para ser conductores y va a hacer que ese tubo sea conductor, digamos, acá las estructuras son exactamente lo mismo que esto, va a conducir tanto por dentro que por fuera. Y a través de este material, bueno, un material que promete mucho porque se pueden construir verdaderamente los circuitos integrados del futuro, ¿no? Así que bueno, pero básicamente lo que quiero que quede claro que para que un material sea conductor, sí o sí, necesita de electrones deslocalizados, porque justamente es eso que va a permitir el movimiento de cargas. Bueno, esto ha sido todo por ahora, espero que te haya gustado y te haya servido. Como te digo, si te quedaron dudas, no dudes en consultar. En la medida que tenga tiempo bueno, iremos contestando cada una de las preguntas y otras se convertirán en videos, ¿sí? Así que por ahora te dejo un abrazo y te digo, nos estamos viendo en el próximo video.